días. Aquí comienza IPNA TV, canal oficial del Presbiterio Nacional. Programación familiar, presbiteriana y reformada. Somos parte de la Comisión de Publicaciones de la Iglesia Presbiteriana Nacional. El presidente de la Comisión de Publicaciones y consejero de IPNA Televisión es el reverendo Patricio Molina. Su director ejecutivo y presidente del Presbiterio Nacional es el reverendo Carlos Olivares. Les invitamos a que juntos anunciemos todo el consejo de Dios. Bienvenidos. IPNA TV, anunciando todo el consejo de Dios.
Para nosotros igual, si recién yo estoy aprendiendo, por eso Estamos mi todos yerno se igual. reía. Mi yerno se reía porque yo le puse la voz y puse la cámara y se reía de ella. Ya, claro. Que estoy aprendiendo, pues nadie nace sabiendo. Sí, pues ahora aprendí dos cosas, pues, dejar a otro hermano como anfitrión y aparte dejar a ese hermano cómo compartir pantalla, que tampoco sabía hacerlo. Claro. ¿Ya? Dejar que los demás puedan compartir pantalla, así que claro. ya salí airoso de eso, así que ahora estoy tranquilo. Ya. O sea, aprendió y ahora está enseñando ya. Sí, es que eso se lo propuse, pero que estoy esperando que los hermanos tomen confianza, se acostumbren, pierdan lo que se llama el pánico escénico de verse, que lo vean en una pantalla, y todo eso es ir acostumbrando a los hermanos, lo que me pasó en Talca. Claro, entonces de a poquito, pues ya les dije que en un par de semanas más vamos a empezar a transmitir en Facebook, pero tiene que acostumbrarse, acostumbrarse todavía a eso, porque para Curicó es una experiencia nueva. No así para Talca, que ya venimos del año pasado en Talca transmitiendo por Zoom y por Facebook, pero en Curicó es nuevo, así que es un proceso de que los hermanos se ambienten y se acostumbren a eso. Hay que alimentar a todos los hermanitos. Sí, pues que Curicó, aparte que somos pocos, el Zoom nos da esa posibilidad de llegar a los hermanos y aparte por el Facebook llegar a más gente. Claro. ¿Ya? Pero tiene que ir, como dicen por ahí, tenemos que ir piano. Claro. Ya vamos entonces a comenzar la reunión. Okay. Y vamos a pedir al hermano que apague su micrófono. Bueno, el Robertito después se encargará porque ayer hubo harta interrupción cuando se metían con los micrófonos abiertos. Yo no veo mucho, así que para que ahí el Robertito nos esté ayudando en eso. Y le voy a pedir al pastor que tenga la oración para comenzar otra vez. Que el Señor nos bendiga en esta tarde ya. Amén, hermanas. Vamos a orar entonces para pedir la guía y la dirección de nuestro Señor y que este estudio hoy día también sea de bendición y edificación para todos nosotros. Oremos entonces. Padre amado, gracias le damos por este día, gracias le damos por el amor, por la misericordia, por la bondad y porque este tiempo que usted nos da, lo dedicamos a escudriñar la palabra, a escudriñar, Señor, estas verdades bíblicas que están en las Escrituras y que muchas veces, Señor, nosotros los pasamos por alto, Señor. Pero gracias porque podemos ir a ella, podemos ser guiados, podemos ser enseñados y la obra de su Santo Espíritu, Señor, está obrando en cada uno de los hermanos que está participando de estas reuniones, Señor. Es por ello que en el nombre de Jesús solicitamos de su gracia, solicitamos de su presencia en cada uno de los hogares que se van a conectar, que todo salga bien, Señor, que todo sea para la honra y la gloria de su nombre, y también que a través de todo lo que digamos, hagamos, nuestros cánticos te alaben, te glorifiquen, y que el estudio de este día, Señor, también nos haga crecer, nos dé sabiduría, nos dé inteligencia, pero todo eso, Señor, tiene que usted guiarnos y bendecirnos en ese sentido. Señor, damos inicio en el nombre de su Hijo Jesús, oramos y pedimos su dirección. Amén. Amén. Amén, pastor. Que el Señor lo bendiga. Y bueno, yo doy la bienvenida también a cada uno de los hermanos. De a poquito se van agregando hermanos, así que el Señor les bendiga a cada uno y doy gracias a Dios porque hoy día, bueno, el último día que yo dirijo, mañana, si Dios quiere, vamos a estar viajando para que estén orando por nosotros y que Dios les bendiga, pues, y nos bendiga ahora en este estudio que ha estado tan bueno. Yo creo que ha sido uno de los estudios más provechosos. Bueno, todos han sido buenos, pero este como que dio en el grano de la misericordia y de la piedad que debemos tener por los hermanos, las personas que todavía no conocen a Cristo, que es como lo principal que debemos saber, de que tenemos, así como Dios nos llamó un día a nosotros, que Dios también nos use para llevar esa misericordia a los que aún no le conocen a Él. Que Dios nos ayude y vamos a cantar una alabanza y posteriormente vamos a pasar al estudio.
ya no vivo yo, mas vive en mí Jesucristo. Y ahora vivo yo por fe en Jesús, que me amó y se entregó por mí. Me amó, me amó, me amó y se entregó por mí. Y ahora vivo yo por fe en Jesús, que me amó y se entregó por mí. Unificado con Jesús ya no vivo yo, mas vive en mí Jesucristo. Y ahora vivo yo por fe en Jesús, quien me amó y se entregó por mí. Me amó, me amó, me amó y se entregó por mí. Y ahora vivo yo por fe en Jesús, quien me amó y se entregó por mí. Ya, pastor, que el Señor lo bendiga. Es todo suyo el Zoom. Gracias, mi hermana. Bien, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que vimos ayer. En la lección número 2, que llevaba como título Ver o Mirar, ¿cierto? Ver o mirar. Y estuvimos viendo como punto 1 en la manera como Jesús miraba, ¿ya? La manera de ver de Jesús. También ayer mencionamos que Jesús tenía una mirada especial, una mirada tierna, una mirada de compasión hacia, en este caso, cuando fue la viuda de Naín, cómo él se acercó, y a través de la Escritura, como vemos, como los pasajes de la Escritura nos muestra cómo él ve y cómo él tiene compasión. Después vimos en el punto 2 de ayer el costo del amor. Vimos de este sentido que amar tiene un costo, ¿ya? Tiene un costo tanto en lo económico, un costo en el tiempo, de dedicar tiempo a la persona a la cual nosotros vamos a tener compasión, ¿ya? También vimos ayer cómo el ver, ¿cierto? El mirar nos ayuda a amar. Detenernos, el ver y el mirar significa detenerse, el mirar a una persona, centrarse en esa persona, como el ver eso nos ayuda a amar. Y por último, ayer vimos el aprender a valorar a las personas, que fue lo último que estuvimos viendo en el punto de ayer, y que Jesús valoraba a las personas por lo que eran, como personas, no por lo que ellos tenían. Recuerden que el fariseo y el levita no valoraron a este hombre que que había sido asaltado, que estaba herido en el suelo. Pasó el levita y pasó el fariseo, y ellos estaban preocupados de otras cosas. Habían otras cosas más interesantes que eran ayuda del levita, de este hombre que estaba en el suelo herido. Y vimos ayer que Jesús, y al igual que el buen samaritano, ven a la persona, valoran a la persona. No importa su condición, no importa la condición, contextualizándolo hoy día, no importa su condición social, su raza, su color de piel, no importa, sino que ellos valoraban a la persona. Y hoy día vamos a realizar el siguiente estudio que se los mencioné ayer, que es el juzgar, que es la lección número 4, ¿ya? El juzgar. Necesito, por favor, si puedo compartir pantalla. Hermano, por favor. Robertito. Ya, gracias. Gracias. Ahora sí. Bien, la lección de hoy día. Bueno, estamos, como ustedes ven al principio, el tema en general se llama la persona de Jesús.
estamos viendo a Jesús como un ser humano. No el Jesús divino, sino el Jesús humano, como usted. Cómo él actuaba y cómo él reaccionaba hacia su prójimo, a los que estaban en necesidad. Y este es un estudio sobre el amor. Y hoy día vamos a ver la lección número 4, que es juzgar. Que es juzgar. Juzgar es lo opuesto a la compasión, ¿ya? Como bien los que han seguido estos 3 días los estudios, lo primero que dijimos en la introducción, que la compasión tenía ciertos enemigos, o ciertos contras, o su lado opuesto. Y uno de esos lados opuestos es el juzgar. El juzgar. Es lo opuesto a sentir compasión. Todo lo contrario. Con facilidad nosotros juzgamos, ¿cierto? Con facilidad nosotros analizamos a las personas a la distancia. Yo creo que una de las características de los seres humanos es juzgar rápido. Juzgamos quizás a la primera impresión. Miramos a alguien y lo juzgamos por su apariencia, quizás lo juzgamos por su manera de hablar. Siempre nosotros tenemos como seres humanos la tendencia a ser críticos, a juzgar a los demás, sin conocernos. Y como estamos viendo, eso es el lado opuesto de ser una persona compasiva. Y la manera en que Jesús ilumina la vida del hombre ciego, porque hoy día, como les dije ayer, vamos a hablar de un hombre ciego, ¿cierto? La manera en que Jesús ilumina la vida de este hombre ciego, y también ilumina la de sus discípulos, nos muestra que Jesús, es la luz del mundo. También, para comprender mejor, vamos a comparar la manera en que Jesús se relacionó con este hombre ciego. Y vamos a tener una comparación cómo se relacionaron los discípulos. Vamos a hacer esta comparación. Cómo Jesús, Jesús ser humano, se relaciona con este hombre ciego, y cómo los discípulos se relacionan con este hombre ciego. El juzgar y mirar. Aquí viene una pregunta. Normalmente, ¿qué hacemos en lugar de sentir compasión? Normalmente la persona, el ser humano, cuando no siente compasión, ¿qué es lo que hace normalmente? Lo contrario de la compasión. Lo que hemos hablado, es juzgar. La persona cuando no es compasiva, lo primero que hace es esto, juzgar. ¿Ya? Y hoy día vamos a tomar esto, juzgar y mirar. Como bien les decía adelante, muchas veces nosotros juzgamos por la primera impresión que nos da. Nos hacemos un juicio de tales personas. Y aquí tenemos en la figura, hay alguien apuntando con el dedo a la otra persona y la hace sentir disminuida. El juzgar, apuntar con el dedo. Así, acá, allá. Pero hoy día vamos a tratar de entender qué nos enseña nuestro Señor en cuanto a este tema del juzgar y el mirar. En Juan, capítulo 9, que es el texto que yo les había dado para que lo leyeran en su hogar, está hablando de un ciego de nacimiento, 9 del 1 al 7, y dice así: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto,
escupió en la tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces, hasta ahí el pasaje. Dice que el ciego fue al estanque, a este estanque de Siloé, y después regresó y se lavó y regresó viendo. Un ciego de nacimiento. Ese es para algunos, bueno, es una imagen actual de lo que era el estanque de Siloé. Ahí lo vemos abajo, hay una escalerita. Bueno, eso es lo que tuvo que hacer el ciego. Ir al estanque, bajar a ese estanque, lavarse en ese estanque, y una vez que él se lavó y regresó, una vez que él se lavó, dice que la escritura que él regresó bien. Ese es un dato geográfico para que tengan presente, más o menos tengan la idea del lugar donde se centra la palabra de Dios, de este estanque. No era así como lo ven ahora, ya, pero ahora está un poquito más arreglado. Pero ese es el estanque de Siloé. Una pregunta, ¿cómo reaccionó Jesús con el hombre ciego y cómo lo hicieron los discípulos? En el texto lo menciona. ¿Qué reacción tuvo Jesús con este hombre ciego y qué reacción tuvieron los discípulos? El texto también, si ustedes lo están leyendo, lo menciona. Bueno, Jesús dice acá en este cuadro, en esta gráfica que yo les presento, Jesús lo vio y miró. ¿Qué hicieron los discípulos? Hablaron de él en su presencia, ¿ya? La presencia del ciego. Dice, él lo vio como un ser humano. La diferencia con los discípulos, lo trataron como un objeto en discusión. Recuerden que ellos preguntan quién había pecado, sus papás. Dicen, no es que pecó este ni sus padres. Dice, los discípulos preguntan, ¿quién pecó, este o sus padres? Para que haya nacido ciego. Por lo tanto, Jesús al hombre, como decíamos, lo ve como un ser humano, una persona que tiene una necesidad. Pero en cambio los discípulos lo ven una manera de discutir, de tomar una discusión, de llevar a averiguar por qué él es ciego. Ahí vemos la comparación, la reacción que tiene Jesús y la reacción de los discípulos. Y dice la categoría redentora, dice la escritura ahí que están leyendo ustedes, que Jesús es la luz del mundo. Y en cambio, los discípulos están en una categoría que están enjuiciando, están haciendo un juicio. ¿Acaso por culpa de los papás o por culpa de él estaba ciego? Dice, y Jesús acá se relaciona dándole una esperanza para el futuro. Los discípulos no les dan ninguna esperanza, porque lo están juzgando. Lo están haciendo a él como un objeto de hacer una discusión teológica, de dónde viene el problema. No, en cambio Jesús dice que él le está dando una esperanza para el futuro. Jesús le da una oportunidad para glorificar a Dios. Está dando esta oportunidad para glorificar a Dios, porque el texto también, si ustedes lo tienen ahí a mano, lo menciona. Lo menciona el texto. Después, lo que hacen los discípulos, ellos ven la oportunidad para gloriarse a sí mismos, ¿ya? Ellos detectaron, este hombre pecó. Nosotros, los discípulos, hemos detectado que este hombre ha pecado, ¿ya? Pero Jesús no, ¿ya? Jesús ve la oportunidad para glorificar a Dios a través de este ciego. ¿Qué hace Jesús? No lo juzga, ¿cierto? ¿Y qué hacen los discípulos?
Están juzgando porque culpan a los padres, lo culpan a él y están culpando a sus padres. ¿Qué hace Jesús? Lo defendió, ¿cierto? Defiende a este ciego. ¿Ya? ¿Qué hacen los discípulos? Perdón, Jesús lo defiende, ¿cierto? Y en el punto 8, Jesús lo toca. ¿Recuerdan en la primera lección cuando Jesús se acerca al cortejo fúnebre? ¿Qué es lo que hace? No toca a donde va el difunto. Bueno, aquí Jesús también está tocando, en este caso está tocando al ciego. Jesús lo toca. ¿Qué hicieron los discípulos? Ellos se mantuvieron a distancia. No se comprometieron. ¿Recuerden la lección de ayer del samaritano? ¿Qué hicieron los levitas y los fariseos? A distancia pasaron. Entonces, en el 9, proveyó de sanidad y cuidados inmediatos. ¿Qué hicieron los discípulos? No lo ayudaron. Y en el punto 10, Jesús fue afectivo, cariñoso con el hombre, ya con el ciego. ¿Qué hicieron los discípulos? Fueron ineficaces. Entonces aquí, en este cuadro, hermanos, estamos viendo cómo Jesús se reacciona y cómo se relaciona con este hombre ciego de nacimiento. Y también estamos viendo cómo los discípulos se relacionan con este hombre. Totalmente diferente. Y aquí estamos viendo cómo Jesús nuevamente hoy día nos está enseñando cómo debemos relacionarnos con nuestro prójimo. Nos está mostrando cómo nosotros debemos relacionarnos con las personas que están en necesidad, de aquellos que necesitan de nuestra compasión. El ejemplo a seguir es Jesús. Y el ejemplo a no seguir es la de los discípulos. ¿En qué lado estamos? ¿En qué lado usted se encuentra? ¿En el lado de Jesús o estamos en el lado de los discípulos? Reflexione, pregúntese. Recuerden que este estudio llama a que ustedes, a medida que se vayan viendo el texto, viendo las clases, vayan reflexionando, vayan pensando. Entonces, ¿cómo nosotros nos relacionamos? ¿Como Jesús o como los discípulos? Es la pregunta para que reflexionen en estos momentos. En nuestra civilización occidental se ha perdido el gran impacto que tuvo la compasión de Jesús. Pero aún queda algo de compasión, aún la compasión que Jesús tuvo ha dejado huella. En nuestro mundo, hoy día aún se considera la compasión como algo bueno. Aún tenemos, la compasión se considera como una virtud, algo bueno, porque en otros sectores, en otros tiempos, la compasión era considerado como debilidad. Cuando una persona es compasiva, se le considera como una persona débil, ¿ya? Pero en nuestro tiempo, en nuestra situación actual, aún la compasión tiene una connotación positiva, ¿ya? De una persona que quiere ir en ayuda del prójimo, que está preocupado del prójimo, que sienta algo por su prójimo, ¿ya? No al contrario que, no, él es demasiado compasivo, por lo tanto es una persona débil. Pero hoy día aún se mantiene la huella de Jesús. ¿Y en quién se mantiene esa huella que Jesús ha dejado? En nosotros los cristianos. Nosotros se tiene que mantener esa huella que Jesús lo ha dejado. No esperemos que aquellos que no conocen a Jesús, aunque sientan compasión, muchos de ellos no actúan de esta manera. Piensan para ellos mismos, ¿ya? Sobre todo en un mundo, en una sociedad consumista, humanista, donde prima el yo primero y los demás después. El punto 2, reflexionando sobre el juzgar y el mirar. Y aquí vamos a ver
para poder entender cuál es la diferencia entre juzgar y mirar, es la pregunta. ¿Hay alguna diferencia entre mirar y juzgar? Juzgar, cuando uno está juzgando, lo hace en forma rápida, ¿cierto? Como bien decía adelante, uno llega y hace un juicio a la rápida, sin enterarse de las circunstancias, sin enterarse del contexto de la situación, sino solamente uno juzga rápidamente, rápido para juzgar. En cambio, mirar y sentir compasión es lento. Recuerden que Jesús, él miraba, ¿cierto? Él miraba primero. No era brusco, no era acelerado para hacer las cosas. El juzgar, siempre uno se pone por encima del otro, ¿cierto? Como que uno es superior al otro cuando está juzgando. En cambio, cuando uno mira y siente compasión, uno está cercano a la persona, es más cercano. Recuerden que anteayer, no me recuerdo el día, pero ¿cómo se demuestra cuando una persona es compasiva? Está relajada, tiene una voz cálida, tiene una voz amable, es cercano, es amoroso, ¿ya? En cambio, el que está juzgando, por lo general, no lo hace eso, no es cercano. Está en una actitud de juez, de crítico. En cambio, nosotros no. El que siente compasión, no. El que juzga, habla mucho, ¿cierto? Hablan y expresan su opinión, y juzgan, y tiran barro para todos los lados, ¿cierto? Como podríamos decir. En cambio, el que mira, el que está sintiendo compasión, escucha en silencio. Es tranquilo, es sereno, pone atención. Recuerden que Jesús se centra en la persona. Y nosotros, al ser compasivos, nos centramos en la persona. Y para centrarnos en la persona, tenemos que estar tranquilos y saber escuchar. Es una de las capacidades que hoy día se ha perdido, el saber escuchar. Somos rápidos para hablar, pero lentos para oír o para escuchar. Hay un mensaje que tengo sobre eso. La persona que juzga se siente segura de sí mismo. Aquí estoy yo, el juez. Pero la persona que tiene compasión no piensa en sí mismo. Está pensando en la otra persona, en el prójimo. La persona que juzga es dogmático, es cuadrado, podríamos decir, ¿ya? De una sola línea. No, si es que las cosas son así, y así tienen que ser, porque yo sé que son así, y así son. Y tienen que ser así. Pero en cambio, el que siente compasión es comprensivo. Es comprensivo. Aunque tenga la razón, es una persona comprensiva, que trata de entender al prójimo. Entonces, aquí hemos visto la diferencia, algunas de las diferencias entre el juzgar y el mirar. El punto 3. Tratando a las personas como objetos. Tratando a las personas como objetos. Cuando tratas a las personas como objetos, las ignoras. ¿Cierto? Porque sacas tu mirada de ellas. Sacas tu empatía de ellas. Para ellos son un objeto, son un mueble más. No te interesan sus sentimientos, ¿ya? Te interesan otras cosas. Como decíamos muchas veces, los miramos como poca cosa. Cuando las juzgas, estamos refiriendo a las personas, uno está dando un dictamen moral acerca de sus debilidades. ¿Cierto? Cuando uno se encuentra en esta situación de ser juez, de ser una persona que está juzgando, ¿ya? Usted se está poniendo en un lugar de juez. Y los discípulos de Jesús se pusieron en ese lugar. Ellos estaban colocándose como jueces, porque estaban diciendo, bueno, ¿quién es el que pegó? ¿Su papá o él?
Por lo tanto, cuando uno está en esta situación, está haciendo un dictamen moral acerca de las debilidades de las personas. Lo cual no es algo que te corresponde hacer a nosotros o a ti. Porque o estás asumiendo una postura de superioridad y piensas, yo nunca haría lo mismo. Yo creo que a nosotros muchas veces nos ha pasado eso. Que no sé, muchas veces decimos, no, yo no voy a hacer eso. Yo no voy a hacer eso que tú hiciste. Entonces, cuando uno juzga, está haciendo un dictamen, está haciendo una sentencia sobre la otra persona, sobre su problema, sobre su debilidad. No sabemos por qué él está así, no sabemos por qué él está actuando así. Pero sí vemos cómo reacciona y sobre su reacción nosotros hacemos el juicio, nos juzgamos, sin entender o preocuparnos de ir más hacia adentro, a entender lo que le está pasando. Salvar en vez de juzgar. Es el punto 4. Aquí ustedes están viendo una imagen de una silla. Yo no soy muy bueno para el dibujo. Por lo menos ya se ve acá. Una silla y hay una persona arriba de una silla. ¿Qué significa eso? ¿Por qué juzgamos? ¿Qué beneficio nos da juzgar? ¿Por qué cree que nosotros juzgamos? ¿Y tiene algún beneficio el juzgar? ¿Nos trae algo? Entonces vamos a ver esta postura que está aquí en este dibujo, la postura divina cuando juzgamos. Esto más o menos quiso representar de una persona que está sentada sobre una silla, o sea, es dando la idea de cuando un rey se sienta en el trono. Cuando nosotros juzgamos, nos sentamos en un trono, como un rey, y de ahí empezamos a dar instrucciones. Nos ponemos superiores. Vemos a los demás como inferiores. Nos vemos a la persona. Vemos un objeto que tiene que ser juzgado. Y Henry Newman dijo, para ser servidor de los demás, tenemos que morir por ellos. Es decir, tenemos que renunciar a medir nuestro significado y valor en la relación a los demás. Morir por nuestro prójimo significa dejar de juzgar, dejar de evaluar y así liberarnos para ser compasivos. Entonces, si nosotros queremos morir para nuestro prójimo, primero tenemos que dejar de juzgar. El Señor mismo dijo, yo no he venido a juzgar. Yo no he venido al mundo a juzgar, al mundo. Estoy parafraseando. Sino, he venido a que el mundo sea salvo por mí. Entonces, morir por nuestro prójimo significa que tenemos que dejar de juzgar. Si usted quiere morir en ese sentido, tiene que dejar esto negativo de nuestras vidas. Todos la tenemos, todos juzgamos. De una u otra manera hacemos juicios. Porque la única manera de liberarnos es dejar de evaluar a los demás. La compasión nunca puede coexistir con el juicio. No podemos tener las dos juntitas, buenos para juzgar y buenos para tener compasión. O tenemos la una o tenemos la otra. Pero no pueden vivir en un cristiano, en un hijo de Dios. No pueden coexistir. ¿Por qué? Porque el juicio crea distancia. El juzgar a los demás nos crea una distancia con nuestro prójimo. Porque nuestro prójimo nos ve como jueces. Y nosotros los vemos a ellos como inferiores. De esta distancia. Y una división que realmente nos impide estar con el otro, dice este comentarista.
En Mateo 7:1 dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Ya no está de moda hablar de pecado hoy día. ¿Ustedes han escuchado hablar del pecado? Se habla poco del pecado hoy día. Se habla poco de lo que origina el pecado. Pero sin embargo, hoy día el ser humano ha perdido la habilidad nos hemos perdido la habilidad de juzgar. No la ha perdido, querido. El pecado como que ya no es necesario, no es mucho hablar del pecado, pero sí no perdemos la habilidad de enjuiciar a los demás. Juzgamos a otros el tiempo y decimos, ¿habrá tenido una infancia traumática o es que nació así? Muchas veces hacemos. Echemos un vistazo al interior de una persona. Echamos un vistazo al interior de una persona, lo encasillamos y concluimos, realmente quizás debería estar recibiendo terapia psicológica o tiene problemas. Yo creo que muchas veces ha sucedido eso. No, esta persona necesita un psicólogo. No, esta persona necesita un psiquiatra. No, esta persona tiene problemas. ¿Y qué estamos haciendo ahí? Estamos juzgando. Porque no sabemos el contexto donde esa persona se desarrolla. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener cuidado, hermanos, en este sentido, de no encontrarnos juzgando. Mire, juzgar implica un análisis a la distancia. Usted ve a la persona y a la distancia empieza a sacar conclusiones de esa persona. En cambio, tener compasión implica verlo y mirarlo, centrarnos en la persona. Juzgar implica dar consejos sin que se lo pidan, dar ayuda sin compasión. ¿Usted se ha encontrado alguna vez dando consejos sin que se los pidan? Muchas veces, yo creo, hasta yo mismo. Y cuando damos consejos sin que nos pidan, ¿estamos siendo compasivos? ¿Estamos juzgando de algo que realmente no sabemos qué es lo que sucede? Cuando un matrimonio se pelea, o defendemos a uno o defendemos al otro. Tomamos carta a la parte en el asunto sin saber el contexto de esa discusión que tuvo un matrimonio. Por lo tanto, empezamos a dar consejos sin que se nos pidan. Y como dicen, se arreglan los matrimonios y uno queda mal parado. Pero el tener compasión implica ayudar en base a mirarlo y comprenderlo. Totalmente distinto. Tener compasión es ayudar a la persona, mirarlo y comprender la situación para por lo menos tener una opinión. El juzgar implica crear distancia, como lo habíamos dicho anteriormente. En la persona que tiene compasión, tiene sentimientos del que se siente amado y del que ayuda con compasión, ¿cierto? La persona, cuando uno juzga, la persona que uno está juzgando se siente distanciado, crea esa distancia, como esta distancia física que tenemos hoy día, pero no por el problema de COVID, por lo menos la idea. Cuando uno juzga entre el prójimo y yo, crea esa distancia. Pero cuando uno tiene compasión, la persona a la cual nosotros tenemos compasión, ella se siente amada, ¿ya? Se siente ayudada, no nos mira desde lejos. Y cuando juzgar implica confusión, enojo y vergüenza, ¿cierto? En cambio, tener compasión implica gozo en quien es ayudado porque su carga es levantada. Gozo en quien ayuda al ver la carga del otro levantada. O sea, primero, gozo en el que es ayudado. Segundo, gozo en la persona que ayuda. Y gozo en quien ayuda al saber que no vive para sí mismo. O sea, ese gozo es de uno. Implica ese gozo para usted, que usted no vive para usted está viviendo para su prójimo también. Por lo tanto, ¿cuál es el resultado de juzgar? El resultado es separación y muros. Crea separación. En cambio, tener compasión implica, el resultado es un verdadero acercamiento con nuestro prójimo. Nuestros
que es más cercano, y prójimo puede ser un familiar. Nuestro prójimo puede ser un familiar, un compañero de trabajo, un vecino, las personas con las cuales nosotros nos rodeamos. Este encuentro con el hombre ciego, que parece un incidente pequeño, es parte de un patrón más grande en la vida de Jesús. En Juan 3:17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Aquí tenemos la compasión de Dios, que envía a su Hijo no para condenarlo, no para juzgarlo, sino para que el mundo sea salvo ¿por quién? Por Jesucristo. Lo mismo se aplica a nosotros, hermanos. ¿Ya? Y ahí vemos esta imagen, y parece que es Pedro hundiéndose en el lago, ¿cierto? Entonces, hermanos, la compasión, hoy día hemos tomado este título del juzgar, y la palabra del Señor nos ha invitado y nos invita a esto. Y nosotros no estamos por jueces, ¿ya? Nosotros no somos jueces de los demás. Juzgar a nosotros nos lleva a mirar, ¿ya? A mirar a las personas. Juzgar implica crear una distancia con los demás. En cambio, tener compasión implica acercarnos a los demás. ¿Por qué juzgamos? Cada uno tiene que sacar su reflexión. ¿Por qué yo, usted, todos somos rápidos para juzgar? Como dice también la Escritura, somos rápidos para hablar y lentos para hablar. Así que, hermanos, el tema de hoy día nos llama a reflexionar sobre él. Dentro de la persona de Jesús, dentro de la característica de Jesús, que él no juzgaba a nadie. Él siempre tenía compasión. Él observaba, se centraba en las personas, los miraba con amor, con cariño. Él a este hombre ciego vio la necesidad y lo ayudó. A él quizás no le interesó si había pecado su papá, su abuelito, o él mismo era un pecador. Él en la compasión, en su compasión, él se fijó en la necesidad de este hombre. Caso contrario, los discípulos. Caso contrario, los discípulos. Y ellos tomaron distancia, empezaron a hacer un cuestionamiento, no ayudaron, tomaron la actitud del levita, del fariseo, y se quedaron ahí nomás. Hermanos, hoy día el estudio, que ha sido más corto que los anteriores, nos llama a nosotros como hijos del Señor a juzgar menos y a tener más compasión con los demás, a tener más entrega con nuestro Señor, con nuestro prójimo. Voy a dar algunos segunditos, o no sé, si alguno de los hermanos quisiera compartir alguna reflexión sobre lo
lo tratado, algún comentario sobre el tema del juzgar. Voy a dejar de compartir para que si alguno de ustedes quisiera compartir algo sobre el tema de esto, del juzgar. También hemos mencionado que nosotros, en el estudio nos ha llamado a salvar en vez de juzgar también. Es uno de los temas que se ha mencionado. Y eso es compasión. Eso es tener compasión. Dejo la palabra para que si alguno de ustedes quisiera tener algo que compartir. Pastor. Buenas tardes, ¿Sí? pastor. Adelante. Ahí. Hable nomás. Buenas tardes, pastor. Y buenas tardes. Sí, Jaime González, de la iglesia Buenas Nuevas de Maipú, en Santiago. ¿Cómo está? Bien, gracias, hermano. Gusto de... Qué bueno, igualmente escucharlo. conocerlo, pastor. Muchas gracias por su estudio. Muy interesante. Quiero hacerle 3 preguntas, mi estimado pastor. La primera es si nos podría explicar la diferencia entre escuchar y oír. La segunda, entre ver y mirar. Y la tercera, entre prejuzgar y juzgar. Me gustaría que, por favor, si usted podría explicarnos la diferencia entre esos conceptos, por favor. No sé si se la puedo repetir o... Escuchar y oír. Claro, y ver y mirar, prejuzgar y juzgar. Desde el punto de vista de nosotros como cristianos, naturalmente. Nuestra posición ante la sociedad, ante nuestros familiares, ante nuestros hermanos, ante nuestros compañeros de trabajo, etcétera. ¿Cómo podemos nosotros saber la diferencia en base bíblica? En base bíblica. Gracias. Ya. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? Para yo anotarla, o respondo al tiro. Bueno, yo les voy a dar lo que yo entiendo sobre escuchar y oír. Bueno, voy a empezar por el prejuzgar y juzgar. Yo, por lo menos, por lo que entiendo, prejuzgar es cuando uno hace un juicio, ¿ya? Me pueden corregir también, de algo que quizás no está bien claro, ¿ya? Prejuzgar para mí es juzgar a una persona antes de conocerla. Esa es la diferencia que yo encuentro, ¿ya? El prejuzgar es cuando yo me pongo a juzgar a una persona o una cosa, primero sin conocerla o sin tener los datos suficientes de esa persona. En cambio, juzgar es deliberar acerca de un asunto o también de algunas acciones de las personas. Para mí, no sé si logro explicar si se entendió más o menos lo que dije. El ver es cuando uno está mirando, contemplando un paisaje, ve las cosas a la distancia, ¿ya? Ve las cosas en forma general. Y el mirar
es cuando uno se detiene. Puede que esté equivocado o cambiando el concepto, pero para mí es eso. Y lo mismo resulta para escuchar y oír. Nosotros muchas veces podemos escuchar, pero no estar oyendo. Usted puede escuchar un ruido, pero no sabe de dónde viene ese ruido. Usted puede en este momento estar escuchando, pero no estar oyendo. Por lo tanto, hay una diferencia. Escuchar es el oír, para mí es algo más profundo, donde uno pone más concentración. No sé si logro responderle a la pregunta, pastor, o hermano, no sé de acá, que no tengo el nombre. Perdón. Gracias, pastor, muy amable. Todo muy claro. Ok. Pastor, todo muy claro, gracias. ¿Quiere hablar? Pastor. Luisa. Luis, sí. Primero porque como yo estoy tomando apunte, no sé qué sirve la palabra dogmático acá en la lección que usted está dando. Segundo, quería también preguntar si una persona viene a hablar con uno y le cuenta su problema, es imposible juzgar, que siempre hay un bueno y un malo. Claro. Muy interesante sus lecciones y muchas gracias por haberlo escuchado. Eso. Gracias, hermana. Bueno, respondiendo a su pregunta sobre qué es lo que es dogmático, cuando una persona dogmática está afirmando o presentando como una verdad innegable, algo que es innegable, ya como un hecho que está establecido en un discurso. Esa es una persona dogmática, que está afirmando algo que es una verdad innegable, algo que no se puede contradecir. Eso es lo que entiendo yo por dogmático o ser dogmática. Y la otra pregunta que se me fue, ¿cuál era? Que cuando una persona viene con algún problema, es imposible no decir que hay juzgar lo bueno de lo malo. No. Por eso es que, como mencionaba antes, el tema de prejuzgar y juzgar, ¿ya? Uno muchas veces prejuzga a las personas sin tener el previo conocimiento de lo que sucede en la persona, sin tener antecedentes. Y cuando uno va a una persona, no tiene que ir con ese sentimiento, no tiene que ir con esa actitud de hacer este juicio, este enjuiciamiento, de por qué ella está así, como lo hizo nuestro Señor Jesús con este ciego. Él no fue con la intención de averiguar por qué él era ciego. Entonces, cuando uno va a una persona, con este tema de la compasión, uno también tiene que ir hacia la persona, ir a la persona con ayuda, en el tema siendo comprensivo, siendo una persona cercana, porque si yo voy con la actitud de hacer un juicio, de decirle, pucha, a ti te va mal porque hiciste esto, no, te deberías haberlo hecho de esta otra manera. Si uno va con esa actitud, va a crear una distancia entre usted y la persona a la que usted quiere ayudar. Pero si usted va con una actitud compasiva, de cercanía, de comprensión, de tratar de entender la situación, de ir con una ayuda sincera, va a poder formarse una confianza con la persona, va a tener un feeling, como podríamos decir, para que esa persona entre en confianza con usted y le pueda contar realmente lo que tiene su problema, cuál es su problema. Y después que usted esté informado, puede hacerse un juicio, digamos, decir, bueno, ella está por esto, esto es lo que está pasando, y de qué manera yo, teniendo esos antecedentes de juzgado, lo que a ella le sucede, teniendo eso, el conocimiento de eso, cómo yo puedo ir a ayudarla, ¿no? Ayudarla, ¿no? Tomar ese antecedente que yo tengo
para hacerle otro juicio, sino para ir en ayuda. Entonces, lo primero que nosotros, como decíamos antes, es prejuzgar. Y después, decimos las cosas sin tener mayor información. Y también, como bien preguntaba nuestro hermano pastor, el tema del ver y el mirar. El otro es escuchar, el saber aprender a escuchar y a oír. Y muchas veces escuchamos, pero no estamos oyendo. ¿A usted le ha pasado que algunas veces está tan preocupado de otras cosas que escucha que le dijeron algo y no sabe lo que le dijeron? Cuando está preocupado, está viendo la televisión, está viendo un partido, bueno, los hombres vemos algunas veces fútbol, usted está concentrado en su labor de casa, escuchó algo que le dijeron, pero no supo qué le dijeron, porque no prestó oído a lo que le dijeron. Entonces, más o menos es eso, hermana. No sé si alguien tiene más que decir. La hermana Gloria está levantando su mano. Espero para Gloria. Pero no te, ahí está el teléfono. No, es que somos como cristianos, somos humanos también. Y con la facilidad que nosotros juzgamos, lo primero que hacemos es juzgar. Y no nos damos cuenta de que detrás de la actitud del hermano o de la hermana pueden haber muchas cosas. Entonces, es bien importante lo que dice usted, hermano José, de que tenemos que tener mucho cuidado cuando estamos juzgando a alguien. Es preferible orar, es preferible pedirle al Señor sabiduría y inteligencia para poder hablar con un hermano y no juzgarlo y dejarlo peor de lo que estaba. Entonces, eso es sumamente importante, pero como humanos somos muy buenos para juzgar, no para bien, sino para mal. Yo creo que eso debe ser una petición de oración de nosotros, o mía. No quiero involucrar a los demás, sino que mía, de estar juzgando y no ayudando a la persona. Eso, hermano José. Pastor José. Gracias, hermano. Sí, adelante. Gracias, Pastor José. Mire, quería más que nada complementar lo que usted claramente señaló en sus comentarios anteriores. De juzgar a priori es un análisis, ¿no es cierto?, a la distancia que muchas veces es lamentablemente muy irresponsable. Quiero en lo particular referirme a lo siguiente, Pastor José. En este minuto nosotros de repente vemos en televisión las noticias y ven que un pastor lo descubren como pedófilo, o un pastor que hace engaño, o un pastor o encargado de una iglesia que produce un daño X a muchas personas. La sociedad nos prejuicia y nos juzga en forma inmediata y nos echa o nos introduce en un mismo saco. Dice, los evangélicos son todos pedófilos, los pastores son todos pedófilos, los cristianos son unos sinvergüenzas, son ladrones. Y nos prejuzgan y nos juzgan y nos condenan en forma automática producto de estas personas que son pseudo cristianas, pastor, que en vez de ayudar al cristianismo nos perjudican como cristianos porque creen que todos somos exactamente cortados con la misma tijera, pastor. Eso quería complementarle, pastor, que nos produce mucho daño. Sí. Claro, exactamente. Así como la sociedad nos juzga a nosotros, prejuzga y juzga a nosotros por ciertas situaciones sin tener ese conocimiento de lo que está sucediendo, nosotros también muchas veces caemos en esta misma actitud, ¿ya? Prejuzgamos y juzgamos. Escuchamos, pero no escuchamos como bien. Yo decía, le digo a un hermano de aquí a Talca, ustedes escucharon cantar el gallo, pero no supieron dónde. ¿Ya? Claro. Por lo tanto, muchas veces uno escucha y de acuerdo a lo que escucha, uno se hace una opinión, prejuzga, se hace un juicio, y al final son conclusiones erradas. Lo que está pasando ya con los fake news, este término fake news, también está pasando lo mismo.
se hacen aseveraciones y muchas veces uno no tiene esa capacidad de juzgar y analizar si realmente las noticias son verdaderas o falsas. Hermano, adelante. La hermana Gladys primero, Robertito. Hermana Gladys. La hermana Gladys quería hablar. Ya, adelante, entonces, hermana Gladys. Buenas noches, hermano. Más que nada, mi pastor quería preguntarle si yo podría leer lo que dice en respecto a dogmático en el diccionario. Ya, léalo nomás. Dice: dogmático es algo indiscutible, fidedigno, innegable, que no admite réplica o cuestionamiento. Como dogmático definimos todo lo perteneciente o relativo a los dogmas, es decir, el conjunto de fundamentos o principios por los que se rige una religión, doctrina, ciencia o sistema determinado. Ya, Eso gracias, hermano, por compartir lo que dice el diccionario. Ahora sí, disculpe, hermanita Gladys. Sí, mire, de hecho quería comentar algo sobre el tema del prejuicio, que incluso muchas veces uno, porque yo lo he hecho, uno debería ocupar esos prejuicios para evangelizar a las otras personas. Por ejemplo, a mí muchas veces me ha pasado con mi antiguo jefe, que cuando salía alguna noticia, por ejemplo el tema de los dineros, de la otra iglesia, todo el tema, y me decía, oye, pero ¿por qué hacen eso? Y le dije, mire, por lo menos yo no estoy capacitado para hablar, por ejemplo, de una determinada iglesia, pero por lo menos en la denominación donde yo estoy, hacemos esto, porque la palabra es esto, y si usted busca en la Biblia aparece esto. Y en este caso, por ejemplo, me decía, tiene razón. O inclusive, por ejemplo, una me dijo, ¿por qué, por ejemplo, decía, ¿y por qué en su iglesia los pastores son casados? Y yo decía, no, mire, porque la palabra dice esto. Y entonces una me dijo, ¿sabes? Yo soy católico, me dijo así. No, o sea, soy católico, pero de nacimiento, pero no profeso mucho la religión católica. Pero estoy totalmente de acuerdo, por ejemplo, que los que son pastores o que dirigen iglesias deberían estar casados. Entonces ahí yo entendí, por lo menos, Dios me guió a través del Espíritu Santo en este caso, de que cuando ocurran ciertos prejuicios, también es una oportunidad para evangelizar a otras personas. No hay que tomarlo todo malo, sino al contrario, hay que tomarlo también como una oportunidad para evangelizar y entregar la palabra. Eso, pastor, quería comentar eso. Gracias, hermano Roberto. Así es, uno tiene que, de hecho tiene que evitar prejuzgar las cosas sin tener un conocimiento previo de la situación. Y después que uno ya tiene ese juicio, ese conocimiento, bueno, uno puede hacerse ese juicio, pero ese juicio no es para hacer una crítica, ¿no? Sino formarse esa idea, pero para ir, como dije, en ayuda de esa persona. Esta persona, esto es lo que necesita. Para eso uno hace ese juicio. Y también quiero compartir, para que si algunos entiendan la diferencia entre ver y mirar, ¿ya? El mirar es algo que hacemos con nuestro cuerpo, ¿ya? ¿Con qué miramos? Con nuestros ojos. Pero el ver es algo que pasa en nuestras mentes, ¿ya? Miramos más profundamente, ¿ya? Y para marcar también esa diferencia entre el ver y el mirar. ¿Otro hermano? ¿Alguien más? Rodrigo. Buenas noches, hermano. Alusión a algunas cosas que escuchaba esta noche. Normalmente el mundo, y la palabra lo dice, va a estar atacando siempre a la iglesia, porque cuando hay un profesor pedófilo que salga en la noticia, no todos los profesores son iguales, son mezclados en el mismo saco. Cuando se habla de, no sé, de aprovecharse de la economía y lo hace un pastor y sale en la noticia, todas las iglesias son iguales, pero también vemos en otras iglesias, en otras instituciones, en otros sectores, lo mismo y no es juzgado. Eso es parte del mundo. El mundo siempre va a estar atacando de alguna manera a la iglesia, por eso es importante que nos cuidemos los unos a los otros. Cada uno debe tener su cuidado personal en lo que respecta al Señor. Y con respecto al juzgar del mundo hacia el cristianismo. Y por otra parte, Jesús nos invita, solamente voy a mencionar 2 ocasiones, en Mateo 7:24,
dice que debemos juzgar, pero con justo juicio. Mateo 7:24. Después de la fiesta de los tabernáculos ocurre esta situación. Lo que pasa es que les dice que no se dejen guiar por la apariencia, y muchas veces el problema está no en lo que puedas juzgar, sino que en que tu mirada primera te deja guiar por lo que tú estás mirando con tus ojos. Como decía anteriormente el pastor, hay una diferencia entre ver y mirar, y el ver es observar más detenidamente y darnos cuenta las profundidades de las cosas. Y en Juan 7:24 dice eso, y en Lucas 12:57 también nos dice que debemos juzgar de manera correcta. No es mejor que nos vayamos, si tenemos un problema con el hermano, no es mejor que vayamos a arreglarnos a un tribunal. Lo ideal sería que juzgáramos de manera correcta para arreglar nuestras diferencias, porque diferencias siempre van a haber en la iglesia. Diferencias siempre van a haber en los hermanos, porque somos personas, somos seres humanos, cometemos errores, somos frágiles. Pero también Pablo indica que es un deber de la iglesia juzgar. Es un deber, pero podemos juzgar cuando tenemos la capacidad de hacerlo. Y Pablo recomienda a quienes puedan juzgar. Si quieres juzgar, tenés que tener integridad, debes juzgarte a ti mismo primero. Entonces, en el contexto de la Biblia hay muchos pasajes que nos invitan a juzgar. Hay un llamado también en la palabra con respecto a los ministros, en particular a los pastores. Hay pastores que son muy permisibles, que dentro de la iglesia hay pecado evidente y no se hace nada. Y eso no es correcto, porque la Biblia también tiene demandas para quienes están ministrando dentro de una iglesia. Hay responsabilidades dentro de la iglesia. Por eso es importante ahondar en el tema del juzgar. Creo que debemos primeramente examinarnos a nosotros mismos, ver nuestra condición delante de Dios. Obviamente, cuando podemos ver nuestra condición delante de Dios, nos vamos a dar cuenta que somos pecadores, que no tenemos perfección y que no vamos a tener nunca perfección, porque somos una naturaleza caída, naturaleza pecaminosa. Pero en Jesucristo somos renovados. A través del Espíritu Santo nuestras vidas son transformadas. Y Él nos dice que debemos tener determinada vida, determinada forma para corregir lo que está mal. Porque si somos permisibles y no juzgamos de manera correcta, el pecado va a abundar dentro de la iglesia. Lo que pasó en la iglesia de Corintios, por ejemplo, solamente por poner un ejemplo, donde se producían pecados ya mayores. Si usted puede leer de pronto en Corintios, hermano, poder estudiar, habían cosas terribles que pasaban ahí. Y Pablo le recomienda a los líderes de Corinto y les dice, por favor, hagamos algo con respecto a eso. Él estaba emitiendo un juicio sobre algo. Entonces, los líderes también están llamados a detener de alguna forma los abusos en cuanto a la liberalidad. Y creo que eso también es importante recalcarlo. Yo antes pensaba que el juzgar era pecado, el emitir un juicio era pecado, pero me doy cuenta en el tiempo Dios te enseña la manera correcta de hacer las cosas. Y termina siendo una bendición cuando lo haces de manera correcta, guiado por el Espíritu Santo. Eso, pastor, en general. Gracias, hermano Rodrigo. Sí, para aquí volviendo al texto que estuvimos leyendo del ciego, bueno, vemos que Jesús lo vio, ¿cierto? Una de las características de Jesús que miraba. Jesús vio la necesidad de este ciego. Y en el cambio, por lo que yo percibo y trato de reflexionar, que Jesús, él se formó, como lo conoce todo, se formó una idea de la necesidad de este ciego, ¿ya? Él sabía la situación del ciego, ¿ya? Y por eso que el ciego se sorprende cuando Jesús le dice, ni él ni sus padres pecaron. Entonces, porque Jesús no, en ese momento, él, aunque conoce la situación, ya había juzgado la situación, ya sabía que ninguno de los dos pecaron, porque sabía que lo que le pasaba al ciego era
es que lo que le iba a suceder al ciego era porque era para que Dios se manifestase en él. Dios se iba a manifestar a él. Por lo tanto, él sabía que a través de la sanidad del ciego, Dios iba a ser glorificado. Y nosotros también, a la luz de lo que hemos leído, que Jesús no condena al ciego, porque la ceguera es una oportunidad para que Dios obre en su vida. Y igual lo mismo pasa con nosotros, que nosotros al ir hacia nuestro prójimo, tenemos que ir con esa intención de, primero, no tener ese prejuicio hacia la persona, ¿ya? Segundo, cuando nos enteramos de su situación, ver no el tema como para decirle, pucha, te pasó porque hiciste esto, sino que ver al momento que yo me arme ese criterio, me informe de la situación de él, yo vea la oportunidad que a través de mí o de la ayuda que yo preste, Dios sea glorificado. Que Dios sea glorificado. Entonces Jesús hizo eso. Entonces, el tema, claro, da para más. Y quizás muchas veces por los tiempos uno no puede quizás más profundizar. Pero básicamente es eso, ¿ya? Que tenemos que seguir lo que nuestro Señor Jesús, el ejemplo de nuestro Señor Jesús. No seguir el ejemplo de los discípulos. Ellos se pusieron, observaron, juzgaron, hicieron un juicio sobre él, y empezaron a preguntarse, bueno, quién había pecado, y al final se fueron en puro juicio, conclusiones, y no hicieron nada. Se quedaron estancados. En cambio, nuestro Señor Jesús, que tenía la autoridad para hacer un juicio, ¿cierto? Él no lo hizo. Él ayudó porque sabía el Señor que lo que le iba a suceder al ciego era para la gloria de Dios. Nosotros también tenemos que tener ese concepto. Pienso yo que deberíamos tener esa idea, que al ir con como estamos hablando de la compasión, ir hacia nuestro prójimo, para que con la ayuda que nosotros hagamos, Dios sea glorificado. El Señor sea glorificado. Hermano Francisco. No, pastor, bueno, darle gracias al Señor por la palabra, obviamente, pero solamente quisiera dar un solo versículo que está en Juan capítulo 7, versículo 24, que dice: no juzguéis según las apariencias, tocando el tema que estaba viendo, según las apariencias, no juzgar aparentemente, dice, sino juzgad con justo juicio, juzgad con justo juicio. O sea, no está prohibido bíblicamente juzgar, pero tiene que ser justo el juicio. Y tiene que haber discernimiento. Tiene que ver mucho con el discernimiento a través de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, a través de la palabra. Para poder discernir, por decir, cuando hay anormalidades dentro de la iglesia, tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Y nosotros estamos llamados para eso, para discernir lo que realmente Dios quiere que hagamos dentro de... Cuando hablo de iglesia, hablo de nuestras propias vidas también. Nosotros tenemos que ser autocríticos también, tenemos que aprender a tener autocriticarnos también, ver qué es lo que estamos haciendo. Tiene que haber un juicio. La palabra de Dios tiene que confrontarnos cada día a nosotros. La palabra de Dios es la que nos confronta a nosotros. Y nos confronta justamente. Entonces nosotros tenemos que hacer lo mismo. La Biblia nos dice aquí en Juan, dice, no juzguéis según las apariencias, sino que juzgad con justo juicio. Pero para eso tengo que ser guiado por el Espíritu Santo y a la luz de las Sagradas Escrituras. De otra forma, no va a ser justo. Exacto. No va a ser justo. Sí, recuerdan que ayer vimos que el buen samaritano, él fue movido a misericordia, ¿no? Sí. Por lo tanto, nosotros también tenemos que ser movidos a hacer ese juicio, pero con justo juicio, como usted dice. Tenemos que ser movidos a hacer, pero no usar ese juicio para atacar, ni tratar de destruir, ni de sentirnos superiores, aquí estoy yo. No, sí, usar eso para que con la ayuda, como vuelvo a repetir, para que con la ayuda que nosotros vayamos a hacer, Dios sea glorificado. Porque es la manera que nosotros podemos ayudar mejor. Analizándolo siempre, ¿sí? Cuando nosotros, por decir, como creyentes, nos acercamos a un hermano para conversar con él de ciertos temas que nosotros queremos bendecir al hermano,
y que el hermano, o yo mismo puedo estar en un error, se acerca alguien y me dice, hermano, ¿sabes qué? Estás en este error. El propósito que hay detrás de todo eso es restaurar al hermano para que tenga una buena relación con el Señor, restaurar al hermano para que le siga sirviendo al Señor, restaurar en la comunión de la iglesia, hermano. Ese tiene que ser el propósito nuestro, restaurar al hermano para que el hermano siga creciendo en el Señor. Porque de otra manera, si yo no me acerco a él y yo lo dejo que él caiga, ¿dónde está mi amor por él? Yo tengo que acercarme para que él sea restaurado. Eso el juicio tiene que ver con eso. Tiene que ver con eso también, porque yo no voy a ir a un hermano, como dice bien el pastor, yo no voy a pegarle, en vez de con la Biblia, le voy a pegar un ladrillazo en la cabeza y lo voy a hundir, lo voy a matar. Yo tengo que ir con amor para que él sea restaurado y sea sacado del error en que está y poder glorificar juntos y seguir sirviendo al Señor juntos. Así es. ¿Me permite una cosita, pastor? Sí, hermano Rodrigo. Sí, me resulta muy interesante también lo que dice la Escritura con respecto a los últimos tiempos que uno está viviendo, y en este tiempo se está dando mucho, que es la apostasía, que son falsos hombres que se levantan, y es súper importante tener ese justo juicio de Dios sobre nuestras vidas, como dice el hermano Francisco, guiados por el Espíritu Santo, con el discernimiento correcto de las cosas, porque cuando la Escritura habla que van a haber doctrinas de demonios, no está hablando que son cosas evidentes, porque, o si no, difícilmente va a ser la gente engañada. Entonces hay que tener mucha claridad y mucho cuidado para apercibir también a los hermanos. La palabra nos habla hay hermanos que son más débiles en la fe, y tenemos que soportarlos, tenemos que estar juntos unos con otros. Entonces, en ese sentido, hay que tener harto cuidado, y creo que estas enseñanzas son muy necesarias para la vida diaria de cada uno de nosotros. Creo que son muy efectivas. La enseñanza práctica del Evangelio en nuestras vidas, eso nos lleva a que día a día vamos dando los pasos que necesitamos. Y creo que esto es súper bueno para el desarrollo y crecimiento de cada uno de los hermanos. Amén. Amén. Bien, hermanos. Yo creo que ya estamos en la hora. Nos pasamos un poco. Sí, nos pasamos. Bueno, hay muchas preguntas que quedan por responder, pero nos pilló el tiempo. Y antes de que cerremos nuestra clase de día, para informarles que mañana vamos a hablar sobre... Mañana es jueves, ¿cierto? Sí, mañana es jueves. Vamos a hablar sobre la honestidad. ¿Honestidad? Honestidad. Y voy a tratar de minimizar para darle la cita bíblica. Claro, la lección de mañana habla sobre la honestidad y vamos a estar centrados en Lucas capítulo 14, versículos 7 al 11, que son los convidados a las bodas. Para que tengan ustedes bien en sus hogares, estar leyendo este pasaje, Lucas 14, del 7 al 11. Yo sé que quedan muchas preguntas por responder, ¿cierto? Pero el tiempo siempre nos pilla. Así que, hermana, le doy el pase para que concluya con la reunión. Amén, pastor. Muchas gracias por su tema. Muy bueno. Yo creo que da para mucho más conversar este tema, que es importante para cada uno de nosotros. Yo también iba a compartir, pero como no hay tiempo, vamos a pasar a una alabanza con Roberto y después le voy a pedir al hermano Francisco si tiene algunos avisos. Y después al final el pastor nos despide con oración. Un palacio tengo yo más lindo que el sol. Un palacio tengo yo más lindo que el sol. Un palacio tengo yo más lindo que el sol, en el más allá. Si tú quieres ir al cielo y ver al Señor, si tú quieres ir al cielo y ver al Señor, si tú quieres ir al cielo y ver al Señor, en el más allá, tendrás que renacer.
Hay que nacer del Espíritu de Dios. Hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios. Hay que nacer en el Señor. Hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios. Hay que nacer en el Señor. Hermano Francisco. Bueno, damos gracias a la hermana Nancy, porque la hermana Nancy ya nos va a acompañar hasta hoy día, ¿no? ¿Cierto, hermana Nancy? Porque ya mañana la hermana Nancy, junto a su familia, ellos viajan al sur, van a ver a su hijo allá a Concepción, y su hija viaja más lejos todavía que ella, así que mañana salen de vacaciones ellos. Pero mañana va a tomarlo la hermana, va a estar de coordinadora del culto la hermana Patricia. Ella va a seguir con el culto el jueves y el viernes. Así que Dios bendiga a nuestra hermana Patricia por su disposición también de poder ayudarnos en esta coordinación del culto con el pastor José González. Así que eso, hermano, y voy a tomarme la licencia antes que pedirle al pastor que por favor por la familia Aranguis que viajan al sur, la incluya usted en la oración final, pastor José, por favor. La familia Aranguis que viajan al sur. Eso es nada más, hermano. Gracias, hermano Francisco, que el Señor lo bendiga mucho. Que el Señor maneje. El Señor Manuel Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a orar entonces para dar el término con esta reunión de hoy día. Dios Padre, Dios amado, le alabamos y le glorificamos. Sabemos que en este momento, Señor, quizás queda mucha reflexión por hacer, quedan muchas preguntas por resolver, Señor, pero solamente queremos pedir que el estudio de hoy día, Señor, nos haya enseñado, nos haya entregado esta herramienta, Señor. Sobre todo, tomar, Señor, a Jesús como el ejemplo, tomar de la enseñanza de Jesús el tema del juzgar, Señor, a quién le compete, a nosotros o a Dios, Señor. Ayúdanos a discernir sobre este tema, que sigamos hablando, reflexionando cada día más, y que sobre todo cada día nosotros seamos mejores cristianos, cada día seamos más a la imagen suya, y cada día, Señor, tengamos más compasión con aquellos que están en necesidad. Oramos por nuestras hermanas, Señor, que van de la familia Aranguis, que ellos pronto, ya mañana, Señor, ellos van a salir en un periodo de descanso, de vacaciones. Oramos para que usted cubra su viaje, para que usted les lleve a su lugar de destino, para que estén bajo su cobertura, bajo su protección, bajo su dirección. Que el tiempo de descanso, Señor, sea grato, que ellos puedan contemplar, puedan mirar, puedan observar, Señor, todo lo que usted ha creado, y para que aún en el descanso ellos puedan mantener la comunión contigo, Señor. Protege a su familia, líbralas, cúbrelas, ampáralas bajo tu misericordia, Señor. Y que todo lo que ellos hagan, Señor, sea para el beneficio de su salud física, mental y también para su descanso, Señor. Padre, ahora queremos recibir de su bendición. Y la palabra del Señor dice, y Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel diciéndoles, y en el nombre del Señor doy esta bendición. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, y mucho buen viaje, mi hermana. Gracias, pastor. Y que la gracia al Señor y le esté acompañando. A lo mejor nos vamos a conectar igual por celular allá, así que bueno, nos van a ver. No nos van a no se van a deshacer de nosotros. Vitrina TV, anunciando todo el consejo de Dios.
Buenos días. Aquí comienza IPNA TV, canal oficial del Presbiterio Nacional. Programación familiar, presbiteriana y reformada. Somos parte de la Comisión de Publicaciones de la Iglesia Presbiteriana Nacional. El presidente de la Comisión de Publicaciones y consejero de IPNA Televisión es el reverendo Patricio Molina. Su director ejecutivo y presidente del Presbiterio Nacional es el reverendo Carlos Olivares. Les invitamos a que juntos anunciemos todo el consejo de Dios. Bienvenidos.